Imagina comprar la casa de tus sueños, una casa grande, silenciosa, alejada del ruido de la ciudad. Un lugar perfecto para comenzar una nueva vida. Eso fue exactamente lo que pensó la primera familia que decidió mudarse a esa casa. Pero nadie imaginaba que ese lugar escondía una historia tan oscura que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en una de las casas más temidas de la región. La casa fue construida hace más de 100 años, en una colina apartada. Desde fuera parecía hermosa, ventanas grandes, un jardín enorme y un viejo árbol frente a la entrada que parecía haber visto pasar generaciones enteras. Durante muchos años nadie habló mal de ella. Era simplemente una casa más, hasta que ocurrió la primera tragedia. El primer dueño fue un hombre llamado Ernesto Valdés. Era un comerciante que había acumulado una pequeña fortuna y decidió retirarse en aquel lugar junto a su esposa. Los vecinos decían que al principio todo parecía normal. Se les veía caminar por el jardín, arreglar la casa, incluso organizar pequeñas reuniones. Pero apenas 6 meses después de haberse mudado, algo extraño comenzó a notarse. Ernesto empezó a decir que escuchaba pasos en el segundo piso por las noches, pasos lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Su esposa pensó que se trataba simplemente del sonido de la madera vieja de la casa, algo bastante común en construcciones antiguas. Sin embargo, Ernesto insistía en que no era eso. Decía que los pasos siempre se detenían justo frente a la puerta de su habitación. Cada noche. Durante semanas. Una madrugada, su esposa despertó al escuchar un golpe seco en el pasillo. Cuando salió a ver qué había ocurrido, encontró a Ernesto tirado al pie de las escaleras. Había muerto al instante. La gente asumió que había sido un accidente. Pero la historia apenas estaba comenzando. Después de aquel incidente, la viuda decidió vender la casa. Nadie en el pueblo quería comprarla durante un tiempo, pero finalmente una nueva familia apareció. Un matrimonio joven con un hijo pequeño que buscaba un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Los primeros meses fueron normales. Hasta que el niño comenzó a hablar de su amigo. Según contaba, un hombre vivía en la casa. Un hombre muy alto que aparecía por las noches y se quedaba parado en la puerta de su habitación. Los padres pensaron que era imaginación infantil. Pero una noche, el padre despertó sobresaltado al escuchar a su hijo hablando solo en el pasillo. Cuando abrió la puerta de su habitación, lo vio de pie frente a las escaleras, mirando hacia arriba. El niño solo dijo una frase. Dice que no le gusta que estemos aquí. Semanas después, el padre fue encontrado muerto en el sótano. Las autoridades dijeron que había sufrido una caída mientras revisaba unas tuberías. Otra vez, un accidente. La madre, aterrorizada, abandonó la casa casi de inmediato. Durante años el lugar permaneció vacío. Las ventanas comenzaron a romperse, el jardín se volvió salvaje y la casa empezó a adquirir una reputación terrible. La gente del pueblo evitaba pasar por allí después del anochecer. Pero con el tiempo, alguien más decidió comprarla. Un inversionista que pensó que todo lo que se decía del lugar eran simples supersticiones. Él planeaba restaurarla y venderla por una gran suma. Durante las primeras semanas, todo parecía marchar bien. Incluso invitó a algunos amigos a pasar la noche para celebrar el inicio de las renovaciones. Aquella noche uno de los invitados despertó cerca de las 3 de la madrugada. Había escuchado pasos. Pensó que era el dueño de la casa caminando por el pasillo. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo el sonido de pasos que subían lentamente por las escaleras. A la mañana siguiente encontraron al propietario muerto en la biblioteca de la casa. Sentado en una silla. Con el rostro completamente pálido. Los médicos dijeron que había sufrido un paro cardíaco. Lo extraño era que aquel hombre tenía apenas 38 años y gozaba de perfecta salud. A partir de ese momento, la casa quedó completamente abandonada. Pero las historias no terminaron ahí. Algunos vecinos aseguraban ver luces encenderse dentro de la casa en plena madrugada. Otros afirmaban escuchar pasos dentro del lugar, incluso cuando llevaba años vacío. Un grupo de jóvenes decidió entrar una noche para grabar un vídeo. Querían demostrar que todo era un mito. Al principio se burlaban, caminaban por las habitaciones llenas de polvo y hacían bromas sobre los antiguos dueños. Hasta que uno de ellos dijo algo que quedó grabado en la cámara. ¿Escucharon eso? En el vídeo se oye claramente. Pasos. Lentos. Arrastrándose por el piso del segundo piso. El grupo subió las escaleras con linternas. Pero cuando llegaron al pasillo, una de las puertas se cerró violentamente frente a ellos.
Los jóvenes salieron corriendo de la casa. Nunca volvieron. El vídeo circuló durante un tiempo por internet y muchos afirmaban escuchar algo más en la grabación. Una voz. Muy baja. Susurrando algo que casi no se entiende. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar vivir en esa casa. Los registros del pueblo muestran algo inquietante. Todos los dueños que han intentado habitarla han muerto dentro de ella. Accidentes. Caídas. Paros cardíacos. Siempre explicaciones diferentes. Pero el mismo resultado. Hoy la casa sigue en pie. Las ventanas oscuras, el jardín descuidado y el viejo árbol frente a la entrada moviéndose lentamente con el viento. Algunos dicen que el verdadero dueño de esa casa nunca se fue. Que simplemente, espera. Espera a que alguien nuevo cruce la puerta. Porque en ese lugar, nadie permanece mucho tiempo. Y si alguna vez pasas cerca de una casa abandonada en la cima de una colina, y escuchas pasos en el segundo piso, tal vez lo mejor sea no entrar. Porque hay casas que no están vacías. Y hay lugares donde algo sigue viviendo dentro.